Mi nombre es Serrano Anchura Marco Antonio, soy licenciado en enfermería y en esta oportunidad vamos a ver marcapasos. Bueno, para empezar entonces con las clases, vamos a preguntarnos qué son los marcapasos. Los marcapasos son dispositivos electrónicos que su función es hacer latir al corazón a base de descargas eléctricas, que van a sustituir al propio sistema de conducción cardíaco con el objetivo de garantizar latidos sincrónicos y eficientes. Ahí como se ve en la imagen, esta es una foto o mejor dicho, una imagen de marcapaso y como ven se divide en diferentes partes. Va a tener la parte del generador, que eso asimismo va a tener una batería y un circuito, que es el que va a generar el impulso eléctrico, ¿sí? Tiene un conector, que es la interfaz entre los cables y el generador. Tiene los cables, que son los encargados de ir hasta las cámaras cardíacas a través del sistema venoso. Y tiene una fijación, que es la parte encargada de fijarse al endocardio. Dicho esto, acá como se ve en imagen, dos tipos de generadores. Tenemos uno de transitorio externo, ¿no? Y uno interno de bolsillo. Como dijimos, el generador tiene un circuito, una batería y también se encuentra el sensor en el mismo lugar. Va a tener un bloque de conexión que va a ser la interfaz entre el generador y los cables. Los cables pueden ser endocárdicos, pueden ser epicárdicos, ¿sí? Esto va a variar y va a depender de dónde se encuentren fijados. La mayor parte de los marcapasos son endocárdicos, menos por ejemplo aquellos cables que se le colocan a los pacientes que están cursando un posoperatorio de cirugías cardíacas, que son cables epicárdicos. Bueno, eso, pero digamos no tienen la misma morfología. Bueno, pueden ser bipolares, pueden ser unipolares, que ahora vamos a ver la diferencia. Digamos que son los que conducen los electrodos a un mecanismo de fijación, ¿sí? Va a tener un aislamiento para no recibir impulsos extra. Tienen una conexión al generador como vimos y tienen cables que pueden ser auriculares y ventriculares, y generalmente los auriculares son más cortos que los ventriculares y esa es la morfología con la que vienen. Con respecto a la fijación, vamos a ver en las fijaciones, ¿no? Que pueden ser activas, pueden ser pasivas. En el caso de las pasivas, vamos a ver una fijación como una especie de dos patitas al costado que sirven para fijarse o agarrarse del músculo del endocardio. Las activas tienen forma de sacacorcho, ¿sí? Que sirven justamente también para, digamos, quedar fijas en el miocardio. Con respecto a los cables, que pueden ser unipolares y bipolares, la diferencia es que el marcapaso en general tiene un campo eléctrico y necesita de un ánodo y un cátodo, ¿sí? Entonces los unipolares tienen un polo de estimulación situado en el extremo distal en contacto con el miocardio, siendo el polo positivo la propia carcasa del marcapasos. En cuanto a los bipolares, están constituidos por dos polos de estimulación y detección, así que hay uno situado en el extremo distal y el negativo y el polo positivo, digamos, están situados aproximadamente a 3 centímetros del primero. ¿Qué más? Las ventajas y desventajas. Las ventajas que tiene el unipolar es que generalmente es de menor diámetro el catéter, son más fáciles de implantar y característicamente en el electrocardiograma se ve una espiga muy grande y eso hace que sea fácil de poder distinguirla. Como por ejemplo, si el marcapaso está estimulando, ¿dice? Porque al tener este campo eléctrico va a generar, digamos, una espiga grande, como se ve acá en la imagen. Y la desventaja de la estimulación de bolsillo, digamos que puede ser que capte estímulos externos, ¿sí? Como los estímulos del músculo pectoral o alguna interferencia, ¿sí? No tiene flexibilidad de programación, quiere decir que se puede usar solo en un modo unipolar. En cambio, el bipolar no tiene estimulación muscular, o sea, tiene menos susceptibilidad de sensado
de estímulos extraños y tiene la flexibilidad de programación, es decir, que nosotros podemos tener un modo unipolar y si queremos y si lo usamos o lo queremos poner en modo bipolar, podemos hacerlo. Como de ventajas, tiene mayor diámetro de rigidez y la espiga es mucho más pequeña, que es más difícil de poder reconocerla en el electrocardiograma. Igualmente se puede cambiar de modo para ver, ¿no?, si uno tiene duda de la espiga y después volver a colocar en el modo anterior, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de marcapaso? Prácticamente las funciones de marcapaso son dos. Las principales son estimular, ¿sí?, que es el pulso de corriente eléctrica que envía el curso de corriente eléctrica a intervalos establecidos, y la otra es detectar la actividad eléctrica, ¿sí?, que da las señales propias del corazón, y en base a esto actuar de diferente manera. Bien, estimular, generar impulsos eléctricos y generar la contracción. Lo que tenemos que tener en cuenta es la amplitud y también el voltaje. El voltaje porque es necesario para generar esa contracción cardíaca, y el ancho del curso, que es el tiempo que va a durar ese estímulo. Si estas dos cosas son las que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, a esto es lo que se le llama la salida del marcapaso. ¿O qué salida tiene el marcapaso? Uno tiene en cuenta el voltaje y el tiempo en el que ese estímulo se va a producir. Esta salida puede ser fija o puede ser por autocaptura. ¿Qué quiere decir? Que si es fija, yo le pongo un voltaje determinado y un tiempo determinado, y entonces el marcapaso siempre va a estimular a ese voltaje. En cambio, por autocaptura, son marcapasos que, digamos, son más modernos y que tienen la capacidad de fijarse a qué voltaje de impulso entonces se va a generar la contracción, y de ahí, bueno, digamos que prueba y empieza con un voltaje bajo y lo va aumentando hasta que detecta cuando se contrae esa contracción, cuando se contrae el músculo cardíaco, y una vez que lo detecta, digamos que se autoprograma un voltaje un poquito más alto y queda todo el día funcionando en ese voltaje. Y generalmente una vez al día pasa esto. Uno le pueden programar para que haga, digamos, eso, y durante la noche se fija nuevamente un voltaje y hasta que, digamos, dure, digamos, la contracción del corazón. Y esto nos sirve porque hace que dure más la batería y también que no use un voltaje excesivo para la contracción miocárdica. Así que bueno, podemos mencionar el umbral. El umbral de captura es la mínima cantidad de energía que es capaz de capturar a la cámara estimulada. Y capturar quiere decir que se produzca la contracción. Entonces esto de la autocaptura es lo mismo cuando nosotros controlamos un marcapaso transitorio, que también podemos controlar y ver a qué voltaje se va a generar la contracción miocárdica. Esto lo vamos a ver en el electrocardiograma o en un monitor si el paciente está monitorizado. Bien, histéresis. ¿Qué es la histéresis? La histéresis del marcapaso es un retraso que se produce al comienzo de la actividad ventricular para conservar la activación y la contracción fisiológicas normales, es decir, es un retraso que le podemos programar al marcapasos para que, si detecta actividad propia, espere más tiempo para volver a iniciar la actividad del marcapaso. Bien, si la histéresis auriculoventricular también es la búsqueda automática, digamos, de eventos ventriculares espontáneos de un intervalo prolongado, si hay sucesos ventriculares espontáneos, el intervalo permanece, digamos, prolongado para conservar la conducción auriculoventricular propia, ¿no?, del paciente. Por ejemplo, en un modo DDD, ¿no? Si detecta
impulso propio del paciente, ¿no? Digamos, deja que el corazón del paciente siga latiendo por sí mismo. Bueno, con respecto a las nomenclaturas. Las nomenclaturas son los tipos de marcapasos, o sea, cuando se refiere al modo, a los tipos de modo de marcapasos, según vamos a tener, digamos, 4 letras y según el número de letras que tengamos, ¿no? Se va a marcar se va a marcar en función de ese marcapaso. Por ejemplo, vamos a tener, no sé, a ver, si la primera letra nos va a marcar qué cámara estimula. Si la cámara estimulada por ese marcapasos es O, no estimula ninguna, ¿sí? Si es A, va a estimular la aurícula. Si es B, va a estimular el ventrículo. Si es D, va a estimular de forma dual aurículo-ventricular. Bien. La segunda letra nos va a marcar la cámara sensada, es decir, la detección de estímulos propios, como habíamos explicado recién. Si es O, no va a tener ninguna. Si es A, aurícula. Si es B, ventrículos. Y si es D, las dos cámaras. Y la tercera letra es la respuesta del marcapaso, ¿sí? Al sensado. Si la respuesta al marcapasos sensa un ritmo sinusal cardíaco propio del paciente, ninguna respuesta va a ser gatillada, o sea que va a ser inhibida o puede ser dual, ¿no? O sea, la cuarta letra es la modulación de la velocidad, que es la capacidad del marcapaso de modificar la frecuencia cardíaca para satisfacer las necesidades fisiológicas, ¿no? Del organismo, que puede ser O ninguna o R con modulación de velocidad, ¿sí? Esas son las dos opciones. Acá vamos a ver un ejemplo. Si nosotros decimos que tenemos un ventrículo en BBI, vamos a tener un ventrículo que capta en ventrículo, además estimula el ventrículo, que extensa el ventrículo, digamos, y que la respuesta al sensado va a ser inhibida. El marcapasos en AAI este modo ya no se utiliza mucho en la práctica, ¿sí? Estimula la aurícula, que sensa la aurícula y no tiene cable de ventricular. Bien, entonces lo que vemos es una pequeña espiga y después se produce que se produce en la P y luego se produce el QRS. Si bien se utiliza en los pacientes que tienen pasaje AB conservado, y entonces cada estímulo que nosotros iniciamos en la aurícula pasaba al ventrículo. El problema es que si este paciente llega a tener un problema en el ventrículo, entonces por eso se ve la espiga, digamos, pero entonces la espiga esa que nos estaba mostrando ya no va a servir. O sea, sí o sí necesitaríamos un QRS conservado en este modo, ¿sí? Y por último tenemos el modo DDD, que vamos a continuar, digamos, entonces, que el marcapaso de modo DDD lo que hace es estimular las dos cámaras, sensar las dos cámaras, y tiene dos tipos de respuesta. La que podemos ver es que veníamos charlando en el intervalo, en lo que era el intervalo AB y el intervalo BA. Entonces tenemos un modo más fisiológico, ¿no? Le va a dar lo que necesite ese paciente. Entonces, digamos que, bueno, entonces vamos a tener, nosotros tenemos la capacidad con el programador del marcapaso, de programar justamente los tiempos que nosotros queremos para cada paciente, ¿sí? Bueno, si por ejemplo tenemos un intervalo AB, en este caso, tenemos que tener en cuenta que es un modo más adaptado para las necesidades que tiene el paciente. Hay otro modo, que es el modo BOO. Si bien es un modo imán, ¿sí? Es un modo, digamos, que lo único que hace es estimular el ventrículo y no sensa nada. Este modo es el modo que aparece cuando nosotros le ponemos un imán sobre el marcapaso
y se puede utilizar en dos situaciones. Eficientemente, las situaciones van a ser, ¿no? Digamos que si hay, en un caso de que haya muchas interferencias, ¿no? Por ejemplo, podemos verlo en los pacientes que se van a realizar una cirugía y ellos tienen y el paciente tiene un marcapaso, entonces por ahí lo ponen en modo BBO y lo que van a hacer es que no sense nada y solo estimule el ventrículo, ¿sí? O también se puede ver en aquellos pacientes que se utiliza para ver, digamos, la medición de la batería. Con respecto a la modulación de la frecuencia cardíaca, algunos marcapasos tienen esta función. Nosotros acá lo vemos que son, por ejemplo, DDR, que pueden cambiar la frecuencia cardíaca según la necesidad del paciente. Como sensa eso, hay diferentes sensores para detectar que el cuerpo necesita más frecuencia cardíaca. El más conocido y el más utilizado, mejor dicho, es el que capta la señal por la deformación de un cristal piezoeléctrico, que tiene el mismo cable que es causado, por los movimientos corporales. Esta señal es procesada por el marcapasos y tiene diferentes rangos de este movimiento del sensor. Y según cuánto movimiento tenga, aumenta la frecuencia cardíaca. Si después hay otros sensores y hay otros que se están desarrollando con otros tipos de tecnologías, ¿no? En el caso de ver también la frecuencia respiratoria, el volumen minuto o la impedancia intratorácica, ¿sí? Que también puede llegar a detectar y puede modificar la frecuencia cardíaca. Bueno, seguimos. Con respecto a las indicaciones del marcapasos, ya seguramente habrán escuchado algunas, seguramente. Entonces podemos decir que para el marcapasos solamente hay dos factores a tener en cuenta. Una es la presencia de síntomas, que el paciente presente síncope, mareo, disnea, insuficiencia cardíaca, fatiga. Y la otra es tener evidencia documentada de arritmias, ¿no? A través de Holter, electrocardiogramas, ¿sí? Esas son, digamos, los factores. Entonces tenemos que tener estas dos cosas y relacionarlas, ¿no? Para poder indicar, para que se le indique al paciente un marcapasos, ¿sí? Podemos decir que, digamos, que la enfermedad del nodo sinusal, en los bloqueos auriculoventriculares o el posinfarto, que también se le puede generar esta indicación, ¿sí? Pacientes con cirugías cardíacas con ablación del nodo AB o enfermedad del seno, ¿sí? Síncope neurogénico, en una miocardiopatía hipertrófica, en un síndrome de QT prolongado, congénito. Así que bueno, esas pueden ser algunas indicaciones, ¿sí? Para el marcapaso transitorio, nosotros podemos también ver que la internación de pacientes que tengan una, no tengan una buena respuesta a fármacos como la atropina o el isoprotenerol, también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Que esos pacientes se le coloque un marcapaso transitorio, ¿no? O para tratamiento de arritmias ventriculares, ¿sí? Así que bueno. Acá yo les puse algunas de las indicaciones principales, ¿sí? Y continuamos con el seguimiento. Una vez que se le coloca el marcapaso al paciente, ¿no? Independientemente de la indicación,
uno tiene que tener en cuenta algunas cositas, ¿no? Los dispositivos tienen que tener controles, ¿sí? Controles técnicos, clínicos, regulares para garantizar un correcto funcionamiento, que también se tienen que adaptar, ¿no?, a las condiciones cambiantes del paciente y del sistema. Los intervalos de control van a ser al alta, bueno, al séptimo día, después al mes, luego al cuarto al sexto mes, y si son bicamerales, dependiendo de las condiciones clínicas, el tipo de dispositivo y indicación del mismo, digamos. Hay que ir controlándolos, porque esto puede conllevar a diferentes tipos de complicaciones también, ¿no?, si uno no lo sigue. Bueno, complicaciones. Las complicaciones pueden ser, digamos que puede tener una colocación de marcapasos, es la falla de la captura, es decir, el impulso de enviado, digamos, que es enviado por el dispositivo, no sigue la despolarización de las células, ¿sí? Y se registra, y se puede llegar a registrar el marcapaso, eso, ¿sí? Eso es importante. Entonces, puede haber falla de captura, y esto puede ser porque hay una fractura del electrodo o un desplazamiento del mismo, ¿sí? Eso es importantísimo porque nos va a dar un correcto funcionamiento. Falla de sensado, ¿sí? Cuando hablamos de falla de sensado lo podemos dividir en dos, en el infrasensado y en el suprasensado, ¿sí? ¿Sí? Así que bueno, digamos, cuando hablamos de infrasensado, bueno, como mencionábamos anteriormente, ese desplazamiento o esa fractura del electrodo, o también puede ser el agotamiento de la batería, una alteración metabólica, ¿sí? Esto puede generar que, digamos, no sense, ¿no?, y no genere la estimulación, ¿sí? En cambio, el suprasensado, el dispositivo va a inhibir, en el caso de los marcapasos, porque sensa la actividad eléctrica y en realidad es un artefacto, y va a tener una onda P o una onda T muy prominente. También puede ocurrir que el QRS es pequeño, y entonces quizás tendrían que subir la sensibilidad lo suficiente a artefactos. Esto es cuando hay interferencias. En cuanto a los defectos en interfase electrodo y miocardio, ¿sí?, también estos defectos se puede dar por desplazamiento del catéter, que suele ser una complicación temprana, y que hay una despolarización ocasional. A veces también sucede con los marcapasos transitorios. Algunas capturas y otras que no, digamos. Y esto puede estar en contacto con el miocardio o el endocardio. Y si bien generalmente es una complicación que se ve al principio, puede generar otro tipo de complicaciones. En cuanto a la perforación, que es el hemopericardio, genera, digamos, un taponamiento y también falla del sensado, capturas intermitentes, y hay necesidad de hacer, digamos, en este caso, siempre una ecografía cardíaca, ¿sí?, porque a veces en la radiografía sola no podemos alcanzar a ver si está perforado o no, ¿sí? Son situaciones que suelen pasar. Y bueno, tenemos también los defectos de los catéteres, ¿no? Puede haber fracturas parciales o completas, ¿sí? Puede haber prolongación errática del intervalo de estimulación o impedancias altas, y eso es muy necesario porque ahí no estaría cumpliendo su función el marcapaso. Asincronía AB, bueno, podemos decir que los marcapasos también se pueden generar asincronías auriculoventriculares y de esta forma deteriorar el funcionamiento cardíaco. Eso es lo que se le llama el síndrome de marcapasos
o síndrome de marcapasos, sí, está bien. Y ese que es un conjunto de síntomas que genera la sincronía debido al uso de marcapasos unicameral, generalmente en BBI. Después tenemos los síntomas, se deben a la disminución del gasto cardíaco y la contracción auricular contra la válvula auriculoventricular cerrada. Los síntomas que puede presentar son fatiga, mareos, presíncope, síncope, ¿sí? Se necesita hacerle un examen físico y ondas en cañón, ¿sí? Se puede llegar a ver. El manejo requiere un implante de marcapaso bicameral, ¿sí? ¿Qué más? También tenemos conducción retrógrada por estimulación ventricular, que se origina con una sincronía inversa. La aurícula se contrae cuando las válvulas AB se encuentran cerradas. En pacientes con alteración del PR, si es muy largo, la contracción auricular aparece cuando la válvula mitral está cerrada. Y si es más corto, puede aparecer cuando todavía está el llenado pasivo. Si el PR es demasiado corto, la válvula mitral se cierra antes que la sístole auricular haya terminado. Otro tipo de complicaciones pueden ser las arritmias. Se puede dar taquicardias mediadas por marcapasos, ¿sí? Esto ocurre cuando el marcapaso de doble cámara, ¿no? Son capaces de funcionar en modo de seguimiento auricular, más comúnmente en modo DDD o BDD. Digamos, únicamente los pacientes con conducción retrógrada son capaces de mantener este ritmo. El mecanismo es idéntico al circuito de taquicardia, digamos, por macroentrada auriculoventricular. Si tras el periodo refractario auricular postventricular la actividad ventricular es conducida retrogradamente a la aurícula y si es de suficiente amplitud. El canal auricular detecta esta actividad y produce una conducción anterógrada con el intervalo AB programado y provoca a su vez la estimulación ventricular del marcapaso, reiniciándose el proceso, digamos. Entonces uno puede ver ese tipo de ondas en el electrocardiograma. Ok, seguimos. Otra de las complicaciones que podemos ver, como mencionamos recién, que es la infección, que están asociadas, digamos, las infecciones que están asociadas a este tipo de dispositivos no son muy comunes y el manejo de estas infecciones suele ser muy complejo, porque es tan complejo, cuando se pregunta, la resolución también, si uno tiene que tener en cuenta las guías de recomendación, ¿sí? Siempre tiene que haber un abordaje, digamos, del equipo médico quirúrgico y todo el equipo interdisciplinario, ya que el escenario a veces es difícil de confirmar que haya compromiso en el endocardio y bueno, los cables que pueden estar infectados lleguen a haber comprometido o infectado el endocardio. Para el tratamiento óptimo recomendado debe ser o contemplar el retiro de todo el sistema del generador y los cables junto al tratamiento antibiótico, ¿sí? El objetivo antimicrobiano, ¿sí? Digamos, una vez que se alcanza el objetivo antimicrobiano, la curación mediante la erradicación de todos los, digamos, de los microorganismos de los sitios afectados, desde el bolsillo donde se transcurren los cables y si son frecuentes la aparición de biofilm o de trombos en sitios endotelolisiados. No me sale bien la palabra, pero bueno, endotelolisiados. En estos casos, digamos que siempre necesitamos buscar antibióticos bactericidas y no bacteriostáticos. ¿Por qué? Porque va a tener acúmulos importantes de bacterias, ¿sí? Existen algunos escenarios en los que se puede intentar o, digamos, reiniciar o, digamos, o al menos inicialmente el tratamiento, ¿sí? Tiene que ser conservador, ¿sí? Comprobarse que no solo existe una infección superficial, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta, por eso hay que seguirlo con todo el equipo. ¿Y qué más? Bueno, dijimos que no era muy común.
¿sí? Y bueno, entonces, estoy pensando, esto ya lo mencionamos, ¿no? Tener en cuenta el retiro. Obviamente podemos decir que los más complicados son las calcificaciones a lo largo del plazo del catéter o el grosor de los catéteres. Cuanto más gruesos, por ejemplo, los bipolares, esto lo veníamos hablando, son más fáciles de traer y eso hace que se complique. Pero bueno, nada, por ahora creo que lo que queríamos hablar se habló y les agradezco mucho por el tiempo. Hasta luego. Gracias.